Nuestro camino por delante. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. En todo este mundo no hay verdad tan sólida como la doctrina del Evangelio, comunidad tan humana como la de la cultura del Evangelio, nada tan resistido y aún así tan redentor como ambas cosas juntas, y nada tan digno de nuestra máxima devoción. Espero que estés convencido de que la doctrina del Evangelio es fiel a la Biblia y que la cultura del Evangelio humaniza a las personas. Si esto es así, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué se requiere de nosotros? ¿Qué implicará que el Evangelio que amamos renueve las iglesias que también amamos? Dada la corrupción de nuestros corazones, lo primero que debemos hacer es arrodillarnos delante de Dios y humildemente rogarle que nos sostenga. Cada uno de nosotros se encuentra a 5 minutos del desastre moral y ministerial. Seamos realistas acerca de cuán opuestos pueden estar nuestros deseos a los caminos de Dios. Tú y yo no somos los salvadores, solo hay un Salvador. Por tanto, ahora mismo debemos arrojarnos en sus brazos y no dejar de hacerlo nunca, momento a momento, mientras vivamos. Francis Schaeffer solía decir: nosotros no estamos edificando el reino de Dios, Él está edificando su reino y estamos orando por el privilegio de estar involucrados. Dentro del rango de oportunidades que Él nos concede por gracia, veo 3 sencillos tesoros que cada uno de nosotros y nuestras iglesias podemos encontrar: poder, valentía y amor. No veo ningún avance sin ellos. Son bíblicos, no precisan de dinero ni de un estilo de adoración particular. Pueden funcionar en cualquier iglesia de cualquier denominación siempre y cuando el Evangelio mismo y solo el Evangelio se coloque en el centro definidor de esa iglesia. Si hemos sufrido la pérdida de todas estas cosas para ganar a Cristo, sin egos que proteger o cuentas que ajustar, somos libres para recibir su poder, valentía y amor. Estas cosas superan a todo este mundo porque provienen de más allá. Qué cautivadores que nuestras iglesias digan: no daremos ni un paso más sin el poder, la valentía y el amor del Evangelio, para la gloria de Cristo solamente. No más status quo. Pensemos en cada uno de estos 3 tesoros. Poder. El primero es el poder. El Evangelio es poder de Dios. Y Jesús dijo a sus seguidores que serían investidos de poder desde lo alto. El día de Pentecostés, de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aquel poder no vino del pastor, ni de la gente, ni del grupo de alabanza. Vino del cielo, súbitamente, sin explicación, excepto que Dios estaba ahí. ¿Cómo podemos levantar el nombre de Cristo sin el poder de Cristo? Si nuestros propósitos no se elevan por encima de los que podemos lograr mediante nuestra organización y pensamientos, entonces deberíamos convertir nuestras iglesias en centros comunitarios. Pero si estamos cansados de nosotros mismos y de nuestra propia brillantez, si estamos avergonzados de nuestros fracasos, entonces estamos listos para el don del poder que viene de lo alto. Frecuentemente pensamos en el poder de Dios como un ingrediente añadido que recarga nuestros propios esfuerzos. La iglesia primitiva no pensó de esa manera. Pensaban en el poder de Dios como una intervención milagrosa, sin la cual no podían hacer nada. Ni siquiera se esperaba que las palabras del Evangelio obraran de una manera automática. El apóstol Pablo definió un ministerio auténtico entre los tesalonicenses de esta manera: nuestro Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. La llegada del Evangelio provocó un encuentro, un choque entre las declaraciones de la cultura tesalonicense y las declaraciones de un reino eterno. Hizo que los tesalonicenses se volvieran de los ídolos que ellos mismos habían inventado para servir al Dios viviente y verdadero. La idea de que Dios pudiera realzar sus poderes meramente añadiendo su poder era lo más remoto que podía pasar por las mentes de estos creyentes. ¿Cómo podemos hoy ahondar más profundamente en el poder de Dios? La respuesta siempre será sencilla. Todo lo que podemos hacer es volverlo a nuestro Señor y su gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Te parece una respuesta demasiado fácil, incluso decepcionante? Entonces, inténtalo. Nunca es fácil. Significa rechazar deliberadamente cualquier otra fuente de fuerza,
excepto la sola gracia de Cristo. Tal rechazo contradice la lógica de cristianos pragmáticos como nosotros, tan seguros de nosotros mismos, centrados en conseguir cosas. Nuestro ingenio siempre parece prometernos tener un mayor impacto, pero ese ingenio, de hecho, es una carga brillantemente disfrazada como un recurso. La batalla que verdaderamente se está librando en nuestros tiempos es tan intensa que solamente puede ganarse por la gracia que hallamos tan solo en Cristo Jesús. Todas las demás armas de guerra pueden llevar a la huida, la derrota y la desgracia, pero fortalecidos por su gracia avanzaremos tropezando de victoria en victoria. Dado que estamos pensando aquí en el poder que proviene de Dios, ¿podrías esperar que yo hiciera un llamado para más oración? Pues sí, oremos más. Nunca experimentaremos a Dios sin depender de Dios y sin clamar a Dios. El pastor Eric Alexander de la Iglesia de Escocia explica cómo la oración realmente influye en nuestra labor. La oración es la esencia de la obra a la que Dios nos ha llamado. Frecuentemente hablamos de orar por la obra, pero esencialmente la oración misma es la verdadera obra. Hoy en día es raro ver una pasión por la oración como la esencia del ministerio del Evangelio, pero también creo que es fútil forzar a la gente a orar. No dará más resultado que un arranque de entusiasmo que de pronto desaparecerá. Conozco tan solo un método infalible para hacer que la iglesia ore y siga orando, a fin de que el poder de Dios descienda. Debemos fracasar. Necesitamos fracasar tan terriblemente y tan obviamente que lleguemos a darnos cuenta de cuán confiados estamos en nosotros mismos y no en Dios. Necesitamos quedar conmocionados por el colapso de nuestros mejores métodos, pero bendito desastre catastrófico, con toda su miseria y vergüenza, si éste nos lleva a Dios. Incluso el apóstol Pablo aprendió a las malas. Dios le dio una visión del cielo. Sin embargo, esa sagrada experiencia no le garantizó su avance hacia el poder. En lugar de eso, fue su aguijón en la carne, el dolor que lo redujo a una angustiosa debilidad. Fue ahí, en su desesperante necesidad, que el Señor se le manifestó poderosamente. Entonces su ministerio tuvo la fuerza que nunca antes había tenido. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas son las opciones a las que nos enfrentamos a cada momento. ¿Será nuestro objetivo causar una impresión? ¿Esperaremos tener un control total? ¿Nos aseguraremos de estar siempre en la cumbre como ganadores? ¿O seremos felices porque el poder de Cristo reposa sobre nuestras infinitas debilidades? Ningún hombre puede dar al mismo tiempo la impresión de que es ingenioso y de que Jesucristo es poderoso para salvar. Tampoco puede hacer esto la iglesia. Valentía. El segundo tesoro es la valentía. Jesús dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hay una sola manera de servir a nuestro Señor, con total dedicación, cualquiera que sea el costo, para que todo tenga preeminencia. Henry Drummond solía decir, no toques el cristianismo a menos que estés dispuesto a buscar primeramente el reino de los cielos. Te prometo una existencia miserable si los buscas en segundo lugar. El Evangelio nunca avanza sin que alguien pague un precio. Requiere valor vivir en la realidad de ese costo, pero también es liberador. Ya no estaremos abrumados por el egoísmo, ni estaremos aprisionados en los logros del pasado, ni tampoco intimidados por los fracasos del ayer. En vez de esto, seremos libres para correr la carrera puesta delante de nosotros, mirando solo a Jesús. Por tanto, debemos reubicarnos mentalmente en la línea de salida de la carrera que vamos a correr, al pie de la montaña que vamos a escalar, y regocijarnos en ellos como la mayor aventura de nuestra vida, y afronta la siguiente dificultad. La grandeza de Cristo crea valentía en nosotros. Pablo escribe, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Así es como piensan los cristianos maduros. Son nacidos por el Evangelio y se vuelven entusiastas, abiertos y con visión de futuro. Un pastor maduro no trata a su iglesia como si estuviera lanzando unos dados al aire de forma imprudente, sino que está sinceramente abierto a buscar una reforma sustancial de la misma. Un pastor es sabio cuando se pregunta, ¿qué hay en nuestra iglesia que valga la pena proteger a toda costa?
Algunas cosas valen la pena, pero no todas. Si eres líder de una iglesia y estás asentado en tu ministerio, llevando a cabo una rutina pesada y aburrida, cobrando regularmente una nómina, soportándolo hasta tu jubilación, tu problema no es la falta de oportunidades. Tu problema es que has perdido de vista la gloria de Jesús. Te has conformado con menos. Debes arrepentirte por toda esa gloria inferior y servir de nuevo a tu Señor con una gozosa rendición. Si sientes poca inquietud por una nueva bendición en tu iglesia, quizás haya olvidado de quién es la iglesia. No es tuya. Fue comprada por un precio y le pertenece a otro. Permítele hacer las cosas a su manera, conforme a su palabra solamente. Solo para su gloria. Confía en que por cada falso tesoro que entregues, Él más te bendecirá con verdades y verdaderas riquezas espirituales. La barrera principal para el ministerio del Evangelio por medio de tu iglesia no está afuera en el mundo. El principal obstáculo se halla en el interior de tu misma iglesia. Cada iglesia hasta cierto punto obstruye y entorpece el Evangelio, aun cuando intentamos que avance. Así que cada una de nuestras iglesias debería examinarse a sí misma y entonces deberíamos hacer todo ajuste necesario, aunque sea doloroso, embarazoso o controvertido, por causa de nuestro amor al Señor Jesucristo. Él honrará nuestra valentía, porque proviene de la fe. La Escritura nos muestra que la iglesia primitiva valoraba la valentía por encima de la vida misma. Qué emocionante es para nuestras iglesias hoy poner al Señor en primer lugar, confiando en que Él tiene para nosotros propósitos en el Evangelio para nosotros. Es motivo de gozo para una iglesia el ponerse de pie y decir: no sabemos exactamente cómo va a suceder, pero vamos a confiar en el Señor y caminar hacia adelante. Porque lo único que nos importa es que Jesús reciba más gloria en nuestro mundo hoy. Una nueva valentía siempre comienza con los líderes. Los que sean los líderes, en eso se convertirá finalmente toda su iglesia. Si los líderes solo se preocupan de los negocios, incluso la adoración en la iglesia se convertirá en algo parecido a un negocio. Pero si los líderes son valientes por Cristo, su iglesia también lo será. John Hughes, un pastor episcopal de una generación previa, nos habla hoy: es mi creciente convicción que ninguna parroquia puede cumplir con su verdadera función a menos que haya en el centro de su vida de liderazgo una pequeña comunidad de cristianos discretamente fanáticos, transformados y verdaderamente convertidos. El problema de la mayoría de parroquias es que nadie, incluido el pastor, ha sido considerablemente cambiado. Pues aun cuando haya un ministro devoto y sacrificado en el corazón de la hermandad, no ocurrirá mucho hasta que haya una comunidad de hombres y mujeres transformados. No queremos hombres ordinarios. Los hombres ordinarios no pueden ganar la vida brutalmente pagana de una ciudad como Nueva York para Cristo. Necesitamos fanáticos discretos. No es solamente un episcopaliano. Howard Guinness, un líder en los inicios, nos desafía de manera similar. ¿Dónde están los hombres que dicen no al yo, que toman la cruz de Cristo y la llevan tras Él, que están dispuestos, si es necesario, a sangrar, sufrir y morir por ello? ¿Dónde están los aventureros, los exploradores, los bucaneros por Dios, que consideran el alma de un hombre como de mayor valor que el ascenso o la caída de un imperio? ¿Dónde están los hombres dispuestos a pagar el precio de esa visión? ¿Dónde están los hombres de Dios en este día del poder de Dios? Finalmente, nada menos que Jonathan Edwards nos aconseja a todos: dos cosas se necesitan urgentemente en los ministros si pretenden grandes avances para el reino de Cristo, y son el celo y la determinación. Su influencia y poder para impactar son mayores de lo que pensamos. Un hombre de habilidades ordinarias logrará más con celo y determinación que un hombre 10 veces más dotado sin celo ni determinación. Los hombres que son poseídos por estas cualidades normalmente sobrellevan casi todos los asuntos del día. La mayoría de las grandes cosas se han hecho en el mundo, las grandes revoluciones que se han conseguido en los reinos e imperios de la tierra, han sido principalmente debidas al celo y la determinación. La mera aparición de una personalidad intensamente comprometida junto a una valentía intrépida y una determinación sin concesiones en cualquier persona que haya emprendido un liderazgo en cualquier asunto humano recorrerá un largo camino hacia el resultado deseado.
Cuando la gente observa un alto grado de celo y determinación en una persona, ésta les impresiona y tiene una influencia que los dirigirá. Pero mientras permanezcamos fríos y sin corazón, y solo siguiendo el curso de manera apagada, en un viejo ciclo de formalidad, nunca lograremos nada grande. Nuestros esfuerzos, cuando muestran tal frialdad e irresolución, ni siquiera harán que la gente piense en interesarse. La aparición de tal indiferencia y cobardía provoca oposición. Amor. El tercer tesoro que una iglesia necesita es el amor. Todas sus cosas sean hechas con amor. Con esta sola frase, el apóstol Pablo lleva toda doctrina del Evangelio que ha enseñado en la primera carta a los Corintios a una conclusión práctica. La hermosura del amor es la corona de una iglesia bien enseñada. ¿Cómo podría ser de otra manera? Cristo mismo es completamente hermoso. En su sermón con el mismo título, John Flavel nos ayuda a ver la hermosura sin igual y pura de nuestro Señor. Cristo trasciende infinitamente al más excelente y bello de los seres creados. Cualquier hermosura que se halle en ellos no deja de tener su lado desagradable. Las imágenes más bellas tienen sus sombras. Las gemas más raras y más brillantes han de tener fondos oscuros para que se aprecie su belleza. La mejor de las criaturas es como mucho agridulce. Si hay algo agradable, hay algo también desagradable. Si una persona tiene toda excelencia, tanto por naturaleza como por gracia, para deleitarnos, hay también entremezclado con ello algo de corrupción natural para causarnos rechazo. Pero no sucede así con nuestro Cristo completamente hermoso. Sus excelencias son puras y sin mezcla. Él es un mar de dulzura, sin una sola gota de hiel. Esto es Cristo. Siempre será un mar inacabable de dulzura para nosotros. Nunca saborearemos en él una gota de hiel. No hay nada en Cristo por lo que tengamos que preocuparnos. Él es absolutamente dulce y hermoso. Las implicaciones para nosotros en nuestras relaciones humanas son cautivadoras. Cristo, quien está en el seno del Padre, ha venido a nuestro mundo de brutalidad. Está presente en su iglesia hoy y lo demuestra. Trae ternura, sensatez, abnegación, sinceridad y cuidado desinteresado a nuestras relaciones interpersonales. Le fallamos de muchas maneras, pero pertenecemos a aquel que es absolutamente hermoso, lo que significa que no podemos hacer nada de mal gusto, ordinario, engañoso o sucio por parte nuestra que no debería ser corregido inmediatamente por su evangelio. ¿Cómo verá la gente en la tierra la verdadera belleza de nuestra cabeza si su cuerpo tiene cicatrices de fealdad como todo lo demás en este mundo? No tenemos derecho a desfigurar su imagen en nosotros. Entre los seguidores de Cristo, la hermosura tiene autoridad. Jesús nos dijo que este mundo incrédulo nos identificará como cristianos solo si reflejamos su hermosura. Dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. El mandamiento de Cristo es que nos amemos los unos a los otros. El ejemplo de Cristo es que muramos los unos por los otros. La promesa de Cristo es que nuestro amor le mostrará a un mundo escéptico la diferencia que Él marca. El amor es el medio autorizado por Cristo para que seamos convincentes. Hoy en día la gente no se interesa en la doctrina, pero sí que les importa el amor. El mundo no se deja impresionar por nada que haya en nosotros, ni debería ser así, excepto por el amor de Cristo. Si de manera notable fallamos en amarnos los unos a los otros, cuando deberíamos parecernos a Jesús, entonces el mundo tiene el derecho a concluir que no sabemos nada de Él. Podrían estar equivocados, podríamos ser verdaderamente cristianos, pero el mundo acierta al considerar a los cristianos que no aman como no cristianos. El mismo Jesús le dio ese derecho. Jesús incluso dijo más. En Juan 17 oró, no por la raza humana en general, sino por su pueblo. No ruego por el mundo, sino por los que me distes, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La realidad final en la deidad eterna es una comunidad amorosa, el Padre a una con el Hijo a una con el Padre. El mundo no sabe nada de esta clase de unidad intensa, personal e inquebrantable. El mundo es divisivo
irritable, tenso y susceptible. El mundo ni siquiera cree que la verdadera unidad puede existir. Nunca ha visto algo así. Todo lo que han visto es uno comiéndose a otros. Pero Jesús oró por nosotros, su iglesia, para que fuéramos un nuevo tipo de comunidad aquí en el mundo. Oró para que nuestras iglesias fueran una prueba viviente de la suprema realidad ante el mundo de hoy, para que más personas pudieran ver más allá de este mundo al ver en nuestras iglesias. Sí, en nuestras iglesias, algún reflejo de la unidad del Padre con el Hijo, y entonces crean en el Evangelio. Mientras profundizamos en la magnitud de la oración de nuestro Señor, ¿podemos pensar en todo esto sin tristeza? Cuán justificadamente el mundo mira a las iglesias divididas y piensa: cuando ustedes los cristianos averigüen cómo llevarse bien, hablamos. Pero hasta entonces no estamos interesados. Lo que está en juego entre nosotros, los cristianos, no es nada menos que el testimonio que el Padre envió a su Hijo. No solo está en juego nuestra credibilidad, sino la de Jesús como aquel enviado de Dios. La unidad, tanto en nuestras iglesias como entre los verdaderos cristianos, nace del amor, por lo que este no es un pequeño complemento. Nuestra unidad exalta a Jesús a los ojos del mundo como el verdadero Hijo de Dios, enviado por el Padre. Todos sus argumentos son convincentes, todos sus propósitos son deseables y todas sus promesas son inevitables. Para Jesús esto era tan importante que oró por ello. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Compartimos su pasión? ¿O lo consideraremos como una opción mientras nos entregamos a nuestras prioridades? Damos testimonio vivo de que Jesús, como el Hijo de Dios, por medio de la unidad con todos los cristianos verdaderos en todas partes, este amor por todas las iglesias verdaderas no requiere, en mi opinión, igualdad institucional, pero sí identificación emocional. Nuestras iglesias deberían de alegrarse de los éxitos de las otras y deberían entristecerse por sus problemas. Deberíamos hablar bien los unos de los otros entre líneas denominacionales y humillarnos, perdonando las heridas del pasado y promoviendo el bien común en el Evangelio. Nuestro amoroso Cristo merece una iglesia amorosa en el mundo de hoy. He aquí dos ilustraciones de los pasos prácticos que podemos dar hacia una auténtica unidad. El primero viene de un pastor de mi propia ciudad, Nashville, quien recientemente actualizó la página web de su iglesia. Una de sus subpáginas tiene el título Mismo Equipo. El texto dice: si bien nos encantaría que fuera parte de la familia de la iglesia, sabemos que hacen falta todo tipo de iglesias para alcanzar a todo tipo de personas. El reino de Dios es mucho más grande que cualquier denominación o iglesia local particular. Si por cualquier razón decides que esta no es una iglesia para ti, hay muchas otras buenas iglesias que podremos recomendar. Aquí hay algunas para considerar. Entonces, la página ofrece una serie de enlaces a la página web de otras iglesias de la ciudad: presbiterianas, bautistas, anglicanas e independientes, todas ellas unidas por el Evangelio. Esta página web es una respuesta clara a la oración de nuestro Señor de que seamos uno. Es impensable que esta desinteresada generosidad de corazón sea ignorada. El amor siempre es convincente. Este pastor está dando testimonio de la autoridad del Hijo de Dios mediante su solidaridad pública hacia otros verdaderos cristianos. La segunda ilustración tiene que ver con la reconciliación, ya que no siempre nos hemos amado unos a otros con la hermosura que hace que la gente se gire para mirar. Deberíamos afrontar nuestro fracaso con honestidad y sanar nuestras relaciones rotas tanto como nos sea posible. Tristemente, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojo de alcázar. Los muros invisibles del distanciamiento, tan fáciles de erigir y tan difíciles de demoler. Las palabras y los hechos crueles perduran en la memoria por décadas, filtrándose aún hasta la siguiente generación. El tiempo no borra nada, pero Cristo puede redimirlo todo. Cuando una ofensa rompe la unidad del amor en el cuerpo de Cristo, debemos seguir sus claras instrucciones. Mirad por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, 7 veces al día se vuelve a ti y te dice: me arrepiento, perdónalo. Hay una profunda sabiduría en estas sencillas palabras. Merecen cuidadosa meditación. Nuestro Señor es muy claro aquí, tal y como necesitamos que lo sea. Cuando hemos perjudicado a alguien,
o hemos sido perjudicados nosotros, tendemos a ofrecer evaluaciones complicadas de la dificultad. Nos ponemos nerviosos con reglas y procedimientos, y debajo de esto está nuestro temor y orgullo. Pero toda la corrección de procedimiento existente sobre la tierra no podrá restaurar el amor si en nuestros corazones hay amargura. Afortunadamente, la sencilla sabiduría de nuestro Señor brillará si nuestros corazones son blandos. Él nos enseña cómo comenzar a movernos hacia las otras personas, quizá con precaución al principio, pero con un poder sanador, cuando nuestros corazones están rotos. Me ha ayudado el avivamiento del este de África y su énfasis en caminar en la luz. El obispo Festo Kimbenger, por ejemplo, dice cómo el Señor trató con él. Una vez William Nagenda y yo estuvimos compartiendo unos extenuantes itinerarios de predicación en el extranjero. A lo largo del camino comencé a ponerme celoso por el éxito de mi hermano. Empecé a ser crítico con todo lo que decía. Cada frase suya estaba mal, desde el punto de vista de la gramática o según la escritura. Y sus gestos eran hipócritas. Todo lo que hacía mi hermano estaba mal. Cuando más crítico era, más me enfriaba. Me convertí en alguien frío, solitario y nostálgico. Me hallaba bajo la convicción del Espíritu Santo, pero seguía intentando justificarme, culpando a William. Al final me arrepentí y entonces tuve que afrontar la difícil tarea de admitir mi mala actitud hacia William. Estábamos a punto de empezar una reunión en la que predicaríamos juntos y le dije: William, lo siento mucho. Supongo que notaste mi frialdad. Sí, percibí tu frialdad, pero no sabía lo que había pasado. ¿Qué ocurre? Estaba celoso de ti, por favor, perdóname. Mi querido hermano se levantó, me abrazó y ambos derramamos lágrimas de reconciliación. Había de nuevo calidez en mi corazón y cuando él predicó, el mensaje me habló profundamente. El versículo que renovó continuamente el amor de los cristianos africanos fue 1 de Juan 1:7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un corazón alejado de Dios crece alejado de los demás. Se enreda en comparaciones inmisericordias y en hallar faltas interminables. Por tanto, toda restauración empieza por volverse a Dios primero, como los pródigos que somos. Lo maravilloso es que cuando nos perdemos en el camino, no es difícil encontrar a Dios de nuevo. Él se ha hecho a sí mismo muy hallable. Él está en luz, justo ahí donde se halla la verdad. La honestidad, la franqueza, la confesión y el reconocimiento de nuestros errores. Dios mismo nos espera ahí. Nosotros, los pecadores, podemos ir a Él libremente por medio de la cruz de Cristo. Ahí, en luz, pero solo en la luz, todo mejora en nuestras relaciones con las otras personas también. El precio que pagamos es enfrentarnos a nosotros mismos, tal como somos, lo cual es humillante y doloroso. Esta es la razón por la cual evitamos la luz. Hay episodios en nuestro pasado en los que no queremos pensar. Palabras hirientes, actos de traición, promesas rotas y cosas peores. Lanzamos estos recuerdos a la oscuridad de nuestras excusas y pasamos la culpa a otros. Rechazamos llamar pecado al pecado. Nos sentimos tan amenazados por lo que hemos hecho que no podemos admitirlo y mucho menos confesarlos a otros. Pero es en esos lugares de profunda vergüenza donde el Señor Jesús nos ama más tiernamente. ¿Hay alguna razón para no andar juntos en su luz, allí donde recuperaremos la comunión unos con otros y donde la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado? Es muy refrescante regresar de nuevo a la luz de la honestidad, donde conocimos por primera vez al Señor. Es ahí donde por amor podemos recuperar a los viejos amigos. Es ahí donde Jesús es glorificado a los ojos del mundo. La doctrina del Evangelio crea una cultura del Evangelio.